25 años potenciando la presencia de Internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número 1 de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en publimetro.cl. Vida Alcalin, agua alcalina premium, pH 8.0, desde Limache para toda la quinta región. Un lujo de agua. 45, by Director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Y Bite Me, las mejores hamburguesas. Búscalas en Apoquindo Terraza Omnium y próximamente en Terrazas Mall Plaza Gaña. Presentan Sin Filtros. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtro. Como siempre, Trending Topic, 24 horas después y seguimos siendo Trending Topic. Quiero arrancar el capítulo de hoy mandándole un cariñoso saludo a Ivonne Azolas Cabello, que le escribió a uno de nuestros panelistas. Para usted, René. No. Sí, para usted, René. Dice, que se quede en Roma la Molotov. Por favor. Solo veo este programa por René Naranjo. ¿Ves, René? Hay gente que lo quiere también, René. Ivonne, te amo. Muchas gracias. Gracias por ese mensaje. Oye, la Constitución está en la recta final, señoras y señores. Muchos hablan de estos candados que viene en el borrador y lo que va a pasar próximamente de aquí al 2026. De ese capítulo vamos a hablar hoy y junto a nosotros, como siempre, está la pandilla que nunca puede faltar. Pancho Rego con camisa... La bandita. A ver, ¿cómo es esa camisa hoy día? Explíquela. No, está rica esta camisa. Estilo más hindú, diría yo hoy día. Ya no están guayaberas, los días están más helados, entonces hay que estar un poquito más a tono, pero siempre manteniendo un poquito la marca distintiva que son estas camisas llamativas. Más criticado porque dicen que un abogado tiene que estar de terno y corbata en un panel. Y yo soy discrepo, yo sigo siendo abogado y no cambio. Ustedes lo critican por la forma. Es que me critican por todo, porque dice, porque no dice, pero básicamente por la forma, siempre es por la forma. Me pregunta mucha gente, ¿cuántas camisas aproximadamente tiene usted en ese closet? Tengo una fotito publicada en Instagram, son varias. Estamos hablando de una colección cercana a las 50, 60. Bueno, también junto a nosotros, parte de la banda, siempre está los días miércoles, ¿cierto? Y martes, confirma. Su mamá ha estado contenta, ¿no? Con su presencia acá. Sí, nos reímos cuando conversamos. Perfecto. Dauno Totoro, muchos preguntan su origen. El abuelito es de Roma, Dauno es de acá de Chile. Exactamente, de Santiago de Chile. Hoy día sí quería aprovechar de hacer un saludo. A ver. No, páreme póngame una música especial para el saludo de Dauno. ¿De terror, de suspenso, incendiaria? No, yo diría... ¿Amigable? Amigable, sí, amigable. ¿Tipo Tinder? No tanto, Okay. Porque a mí me parece que, como se dice, la justicia tarda, pero a veces llega. Hoy día la Corte Suprema emitió un fallo definitivo donde se condena por homicidio calificado a 11 exuniformados por el asesinato y desaparición de 36 trabajadores agrícolas. Después de 49 años ocurrió los hechos en el caso de Paine, uno de los casos más reconocidos de asesinato y desaparición durante la dictadura militar. Así que saludar este fallo, un poco de justicia en este mar de impunidad, y recordar que además en este caso estuvo involucrada la familia nada más ni nada menos que del ex candidato presidencial de la derecha, José Antonio Kast. Les recomiendo un libro, A la sombra de los cuervos, del periodista Javier Rebolledo, donde indaga profundamente en cómo se articuló la represión en Paine y también en otros sectores de Chile entre civiles y militares. Muchas gracias, Dauno Totoro, siempre también con nosotros, parte de la casa, reemplazando a la historiadora Magdalena Mervilá. Se encuentra con nosotros Magdalena Miller. ¿Cómo estás, Magdalena? Muy bien, pues no reemplazada antes, está en un turno. Un turno, ¿cierto? Sí, dejémoslo así. Se cubren. Sí, exactamente, el backup. ¿Cómo está, Magdalena? Muy bien, pues, muy bien. La noto veraniega. Sí. Estos días me dan calor. Estos días le dan calor. Hay que aprovechar. Estos días de programa, perfecto. me refiero. Sí. Junto a nosotros, invitada del programa del día de hoy, Carolina Videla, trabajadora social, política del Partido Comunista de Chile, convencional constituyente del distrito D1. Carolina, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Contenta? Contenta, sí. ¿El borrador ese es el último borrador? ¿Cuál es? No, este es el primero. El primero. O sea, hay que quitarle como 100 algo, artículos. Sí, pero no el contenido. Entonces lo tengo aquí porque además lo tengo seleccionado y muy destacado bien. con algunos ¿Lo he leído varias que veces? Me interesa destacar. Y las preguntas principalmente nos han hecho, entonces obviamente no nos conocemos de memoria los números, por número los artículos, así que
aquí está el concentrado y lo llevo para todas partes. Redoble de tambores, señoras y señores, mucha gente lo pide en Twitter, nos escriben internamente, ¿cuándo viene? ¿Cuándo la van a invitar? Música de tensión. Música de tensión, por favor. Ya es hora de que venga, la queremos ver acá. Llegó el momento. La tenemos, señoras y señores. ¿El otro contestó o no? Todavía no contesta, ¿no? Bueno, ella contestó, nos dijo voy, díganme día y hora. Señores y señores, junto a nosotros está Teresa Marinovich. ¿Cómo está Teresa Marinovich? Directora ejecutiva de la Fundación Nuevamente, licenciada en Filosofía Convencional, constituyente del Distrito 10. ¿Cómo estás, Tere? Muy bien, muchas gracias. Quiero empezar interpelándote a ti, diciendo que cuál es tu conocimiento respecto de la intervención de la familia de José Antonio Kast en el caso que hablas. Lo que acabas de decir es una difamación grave. No, está comprobado. Así que espero, por favor... Hay investigación periodística histórica que lo comprueba. Ah, sí. A ver, explícate, por favor. No, te invito a leer La sombra de los cuerpos, Javier Rebolledo, está clarísimo. Perfecto. ¿Qué dice el fallo? ¿Cuál es el involucramiento del fallo de la familia de José Antonio Kast? No, el problema es que la justicia no ha actuado y los civiles justamente han salido libres de polvo y paja. El fallo ahora resulta pero que es correcto, salvo para José Antonio. Y el periodismo ha hablado y se ha dado cuenta de que efectivamente hubo cómplices civiles de la dictadura, entre ellos la familia de José Antonio Kast, de la dictadura que ustedes defienden. Oye, si ustedes la defienden ahora y defender una dictadura implica defender la violación de los derechos humanos. José Antonio Kast, no, porque justamente la justicia se ha encargado de mantener en impunidad a los cómplices civiles. Y es un delito lo que acabas de hacer. Es un delito. Esta justicia ha defendido a los cómplices civiles de la dictadura militar. ¿Celebraste la justicia o no? ¿Qué? Empezaste celebrando la justicia. Evidentemente, porque perfecto, y como dije, es un pequeño atisbo de justicia en un mar de impunidad. No, en un mar de impunidad. Mira, de la gran mayoría de los miembros, de la gran mayoría de los miembros que fueron parte de organismos de represión y de terrorismo de Estado de la DINA y de la CNI, la gran mayoría, más del 90%, están impunes, asimismo como los miembros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Estoy hablando de lo que tú dijiste respecto de la familia de José Antonio Kast. Yo cité una fuente, Te invito a leer A la sombra de los cuerpos, la responsabilidad de los civiles en la dictadura. Dijiste que en ese caso participó esa familia y eso es falso. No es falso, está comprobado. Absolutamente falso. Vaya a leer, Teresa, vaya a leer. Yo ya lo leí, le invito a leer. Ese es un difamador y eso no se hace. Y eso no se hace. Estás mintiendo. Está comprobado históricamente y periodísticamente que hubo participación y fueron cómplices la familia Kast en esos asesinatos. Perfecto. Bueno, Espero que José Antonio Kast tome las medidas del caso, porque lo que tú estás haciendo es difamar gratuitamente que las tome porque no a una familia. Está comprobado. Que vaya a hablar con las familias de las víctimas, que vaya a hablar con Elena Maureira, con toda su familia. Bla, bla, bla. Bueno, ¿sí es verdad? El problema es que no les gusta esa parte de la historia. Muchachos, vamos por favor al programa, a lo que nos convoca hoy. La Constitución, ¿cierto? La Convención está en la recta final. Y quiero que me tire el primer apoyo para comenzar con el programa del día de hoy. Eugenio, o Teniente, ¿quién lo tiene a mano para que me ponga el primer apoyo del programa? Porque esto ya se empieza a terminar, ¿cierto? Ya estamos, terminar, digamos, el trabajo. No, empieza a terminar, digamos, el trabajo, ¿cierto? ¿Se entiende lo que quiero decir o no? Ya, si todavía no tienen apoyo, le quiero hacer la primera pregunta a usted, Carolina. ¿Esta Constitución viene con candado o viene sin candado? Esta Constitución, la propuesta que nosotros hacemos, la gran mayoría de la Convención Constituyente, hace una propuesta que lo primero que quisiera destacar ha sido construida de manera participativa, de manera democrática, y es una propuesta que, en contraposición a lo que trae la actual Constitución que todos conocemos, que fue además construida, elaborada en dictadura, que se demoraron 7 años en hacerla, venía con todos los candados, tanto así que solo después del retorno a la democracia y de muchísimos años de algunas reformas, y solo posterior al estallido social se logra establecer los mecanismos para poder cambiarla. Lo que aquí trae son mecanismos democráticos para que la ciudadanía, con todas las formas de democracia directa que aquí traen, puedan efectivamente modificar la Constitución en caso de que esta Constitución nueva se apruebe, modificarla, reformarla e incluso cambiarla. Y es más, trae para cambiar la Constitución un único procedimiento, ajustándose a las leyes que se establecen y los procedimientos,
Y ese único procedimiento para cambiar la Constitución es a través de Asamblea Constituyente. Eso es lo que trae la propuesta de nueva Constitución. Por lo tanto, no podríamos hablar, o malamente podríamos hablar de candados para efectos de cambiarla. Lo que esto viene a hacer es establecer la profundización de la democracia. Ok, quiero que veamos las últimas declaraciones de María Elisa Quintero, la presidenta de la Convención. Escuchémoslo y abro el juego de ese lado. Creo que importancia el calendario electoral, que quede establecido hasta cuándo duran las personas en el cargo actual elegidas con la actual Constitución, en caso que se apruebe después con la nueva, ese punto de corte que quede claro. Yo creo que es trascendental también poner urgencia al tema del agua, porque sabemos que es una realidad importante para el país y es una de las demandas básicas de las personas. Y creo que también lo que tiene que ver con naturaleza. A mí me gusta mucho esa área, así que creo también es importante poner celeridad a los resguardos de las áreas protegidas, al catastro de las mismas también, que ver dónde están, cuáles son y ver las condiciones que están. Eso con sentido también de urgencia. Y finalmente vimos a las familiares de detenidos desaparecidos. También es importante la imprescriptibilidad de las causas, porque no puede ser que no exista verdad todavía e impunidad. Entonces, para tener paz social es muy importante la justicia. A ver, Teresa Marinovich, la quiero escuchar. Bueno, respecto de los mecanismos de cambio y los porcentajes quórum para hacer los cambios, resulta sorprendente oír a Atria por décadas, ¿no es cierto?, quejarse de que estuviera tan firme y tan fijo el mecanismo para poder hacer los cambios, y hoy día parece que esos candados le acomodan. Luego quería decirle a la convencional que esta constitución no se ha redactado con la participación de la gente, que la participación popular se pasó finalmente por el arco del triunfo, y que la participación de una buena parte de los convencionales estuvo absolutamente ausente, dentro de los cuales me incluyo. Nosotros representamos por lo menos, o un poco menos quizá, de la mitad de los chilenos, y no tenemos ni una sola norma, ni una sola norma. Así que eso usted le puede permitir sacar las conclusiones. Pero estaban en la sala discutiendo y debatiendo. No, René, no hubo espacio para la discusión, no hubo espacio para hacer uso de la palabra y para hacer discursos para que la gente al menos se sintiera representada por lo que nosotros decíamos. Ahora quiero hablar y referirme... ¿no hay una incapacidad política de tu sector de lograr influir más? Porque esta era una elección total. Los y las convencionales surgieron aquí, y es importante recordarlo, a partir de una elección totalmente democrática. Totalmente democrática. O sea, eso que tú dices que no ha participado la gente, no es cierto. Mira, René, el plebiscito en el que ganó mayoritariamente el apruebo por un 80%, en ese plebiscito se sometió a consideración de las personas si querían o no una nueva constitución. Por supuesto. Luego fue la clase política, derecha y izquierda, la que introdujo una modificación pequeña que pasó por asignar 17 escaños reservados a determinadas personas, supuestos representantes de los pueblos y naciones indígenas. Y eso no es democrático. Porque cuando tú tienes, eso no es democrático, los escaños reservados no son democráticos, lo mismo que los senadores designados. Pero se cambiaron y muchachos, me bajan un cambio. No, a ver, René, no, por favor, muchachos, no, a ver, bájamelo a todos, no se escucha nada, no se están escuchando. Vamos, no se está escuchando, estás muteada. Quiero que termine y después pasamos para acá. Sí. Si no les gusta la comparación es lo mismo nomás. Senadores designados, escaños reservados. No me gusta ni una de las dos instituciones, a diferencia de ustedes, que cuando se trata de su propio sector ideológico no hay problema. Por favor, no les gusta. En base a eso gobernar. Por favor. Dámelo, por favor. Bueno, entonces, ¿tengo espacio para hablar? Sí, por favor, termine y después termine, tú me contestas y no te voy a interrumpir. Va a hablar la señora Marinovich y después van a hablar ustedes. Pero si ni siquiera es chiquillo, pero que se tranquilice la convencional de la derecha. Se enojó un poco. A ver. Bájamelo a todos. Recuerden que @sinfiltrotv_ en todas las plataformas. La gente no puede escuchar lo que están hablando si hablan los 6 a la vez. Así que Marinovich termina
termina 30 segundos, Marinovich, 30 segundos y pasamos para acá. Solamente 30 segundos. decir que Elisa Quintero habla del derecho al agua consagrado en la Constitución. Quiero hacer una precisión. El derecho al agua que está consagrado en la Constitución le da a los chilenos el derecho de postular, pedir autorizaciones temporales al burócrata de turno y a la institución burocrática de turno, que es la Agencia Nacional de Agua. No concede derecho asegurado, salvo a los llamados pueblos y naciones indígenas que tienen ese derecho al agua garantizado constitucionalmente. Sí. Esa diferencia quiero dejarla consignada, ya que ella menciona el tema del agua. Y con eso estamos, uno puede hablar. Ok, por favor, póngase, muchachos. Carolina, ¿quiere hablar tú? Perdón, no podemos dejar pasar la comparación símil que ha hecho nuestra convencional invitada. Analogía, gracias por recordarme la palabra, que ha hecho, ¿no es cierto?, la señora Marinovich. No hay comparación entre darle cupos a los pueblos originarios históricamente postergados y sin representación, ¿no es cierto?, que además fueron partícipes de una elección democrática, absolutamente de acuerdo a registros totalmente legales, ¿no es cierto?, con senadores designados, que, si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, eran representantes de la dictadura para impedir el avance democrático en Chile. Eso eran los senadores designados, al punto que llegó a sentarse en el Senado en una afrenta absoluta a la democracia el mismísimo dictador Pinochet. ¿Recuerdan esa vergüenza, no es cierto? Eso fue producto de los senadores de la norma de senadores designados de la Constitución del 80. No hay comparación entre darle espacio a grupos como los pueblos originarios, naciones como los consagra la Constitución, históricamente postergados. Es que esto me parece súper importante esto, perdóname, me parece súper importante. ¿No es cierto? Históricamente postergados con esos senadores que mancillaron la democracia. Pancho Rego. Yo no sé sinceramente dónde están estudiando historia constitucional los convencionales de izquierda. Parece que en la misma clase que tuvo el presidente de la República, que decía que la Constitución la redactaron 4 generales y que cualquier cosa sería mejor que la Constitución redactada por 4 generales, un estudiante de Derecho. La Constitución ha sido reformada y harto. O sea, acá nos acaba de señalar Carolina que la Constitución no se había podido reformar en muchos años. Y amiga, el 89 hubo un plebiscito. Un plebiscito donde se hicieron 54 modificaciones a los 120 artículos originales. Tenemos más de 60 leyes modificatorias. Tenemos más de 300 modificaciones artículo por artículo. Tenemos de los 14 capítulos originales de la Constitución, los 14 fueron modificados y en 1997 se le incorpora un capítulo completo a la Constitución sobre la Fiscalía, sobre el Ministerio Público. El año 2005 se hace una reforma profunda donde por lo demás se elimina la institución de los senadores vitalicios, senadores designados, se permite al presidente de la República remover a los comandantes jefes de las Fuerzas Armadas. Estoy hablando. Y aparte, y ese año 2005, recordemos que se le cambia la firma a la Constitución. Por eso hablamos de la Constitución de don Ricardo Lagos Escobar y por eso lleva la firma, entre otros, de Pancho Vidal. Entonces, las clases de historia constitucional andan bastante malitas y si esa es la historia que tienen de la Constitución, bueno, se explica mucho por qué están redactando la Constitución que están redactando y en los términos que la están redactando. Entonces, acá los argumentos caen por su propio peso. A revisar un poquito historia. Ya, Carolina. Mira, yo creo que aquí hay varias cosas importantes que señalar, más allá de los tonos burlescos, de si uno estudia más, estudia menos, y esta separación de los unos... menos. No sé, yo estoy hablando y no te interrumpí. Más allá, yo no te he interrumpido. Más allá de los tonos burlescos y de esta forma de tratar de denostar quién sabe más, quién sabe menos, los unos o los otros, porque son ustedes los que han estado hablando de ustedes y los otros. Aquí lo que hay efectivamente es un proceso que puede gustarle o no a algunas personas, pero esto fue un proceso absolutamente democrático. Falso. Elecciones democráticas. Tú estás acostumbrada a hablar de falsedades y estás acostumbrada a decir mentiras. No, porque grites más, porque grites más, porque insistas en aquello, no quiere decir que sea verdad. Que la democracia solo la reconozcan cuando les acomode, eso es otra cosa. Comparar senadores designados con escaños reservados para pueblos indígenas que fueron elegidos por los propios pueblos, falso, no tiene ninguna forma de comparación. Pero más allá de aquello y de lo que puedan decir, de la reforma y que esto cambió, lo que efectivamente ha ocurrido ha sido una reforma a la Constitución que se implantó en dictadura, pero que no cambia el corazón de la actual Constitución. La actual Constitución tiene un corazón y ese es el Estado subsidiario, que lo único que ha hecho es mercantilizar los derechos sociales y establecerlos como bienes de consumo y establecer a los ciudadanos y ciudadanas como meros consumidores. Lo que busca esta nueva Constitución y que tiene efectivamente un corazón es el Estado social y democrático de derecho.
Eso es lo que viene a cambiar la lógica y lo que hace que efectivamente esta sea una constitución nueva. Y eso lo que establece son derechos habilitantes para la ciudadanía. Y me parece importante poder explicarlo, porque más allá de todo lo que se pueda decir, de todo lo que se pueda caricaturizar respecto de los derechos que aquí están consagrados, son derechos que la ciudadanía pidió. No es algo que se les ocurrió a los 154 constituyentes, los que votaron a favor o los que votaron en contra, y además, establecido el quórum que nos pusieron de los famosos 2/3, que son 103 votos, la mayoría de todos los artículos aprobados han sido aprobados y han superado por lejos, la mayoría de esos artículos, los 2/3. Por lo tanto, aquí no se puede hablar de que no ha sido democrático, aquí no se puede... Ahora, que no les guste, ustedes decidieron ser partícipes al ser candidaturas también, aceptando las reglas del juego. Me gustaría aterrizar un poco el tema. Yo creo que la gente se aburre de discusiones sobre candados, de 4/7, de 2/3. La verdad es que es un tema relevante, pero que la gente no le hace mucho sentido, digamos, comparado con el texto borrador constitucional que tenemos, digamos. Me gustaría citar a Mario Weissbluth, que claramente no es de mi sector, y que dijo hace poco que esta Constitución pareciera que lo hubiera hecho el enemigo de Chile. Y yo creo que eso sí le puede hacer sentido a la gente, porque cuando aterrizamos un poco todas estas normas que nos quedan un poco grandes a los ciudadanos comunes y corrientes, yo no soy abogado, cuando tú empiezas a aterrizar cada uno de estos conceptos del derecho a la vivienda, que es el único de los derechos sociales que no está garantizado en la Constitución que tenemos, o sea, el derecho a la salud, el derecho a la educación, que todos saltaban y brindaban con este nuevo derecho que teníamos los chilenos, esos derechos están garantizados, artículo 19 de la Constitución de 2005, están todos estos derechos garantizados. Entonces, es una mentira que se instala que no están. El único que no está es el derecho a la vivienda, que ahora sí aparece, pero resulta que no es vivienda privada. Pues el Estado te garantiza que tú tienes una vivienda que no es propia, que puede ser del Estado y te la arriendas. Y tú se la arriendas al Estado. Con el derecho a la educación, lo mismo. El Estado va a tener un rol preponderante. Se acaba el financiamiento estatal, según lo que dice el borrador de la Constitución. Se acaba el financiamiento estatal a los colegios subvencionados, donde está el 55% de la matrícula en este minuto. El 92% de la escolaridad con discapacidad, de los escolares con discapacidad, asiste a colegios subvencionados. Entonces, esa realidad, después podemos hablar de salud para no extenderme tanto, esa es la realidad que le va a cambiar a la gente, que no está atenta, no está captando los 4/7, los 2/3, los senadores designados. Ya pasó para mí ya pasó esa discusión, si son equiparables o no son equiparables, que tú me digas que un convencional con 65 votos, como el del pueblo Yagán, bueno, de 61, tiene una representatividad y fue elegido democráticamente por todo el pueblo chileno. Eso no es así. Pero creo que le hace mucho más sentido. Diputados que han sacado 300 votos están sentados en el Congreso. No 61. Y en todo caso no me gusta tampoco ese sistema. Claro. Es el sistema. Es que a usted le gusta el sistema que se ha dado. René, te acabo de decir que no quiero volver a lo de los senadores designados. Estoy aterrizando los temas que de verdad le importan a la gente hoy día y que la vida les puede cambiar radicalmente. No lo alcanzamos a imaginar y eso es lo que tenemos que poner la pelota. Lo que pasa es que no hay tanta, no hay esa radicalidad de la manera que la has expuesto, pero entiendo que tú tienes la palabra. Sí, me parece que sí, ¿no? No, es que a mí la verdad llama la atención como parte de su intervención la convencional Marinovich cuando dice que prácticamente nadie la ha escuchado, que esto se impuso un sector al interior de la convención. Si eso es así, evidentemente lo que refleja es su incapacidad política de hacer política, digamos, primero que todo. Pero si vamos a los datos, hay estudios públicos que demuestran que de los incisos aprobados, el 80% fue con votos de la derecha, el 35% con más de la mitad de los convencionales de la derecha votando a favor de esos incisos, y hay un 20% de esos incisos que fueron aprobados por el voto decisivo de la derecha. Si quieren se lo mando, está en CIPER. No, dilo. Si quieren se lo mando, se lo mando. Eso no te lo termino mi palabra y te lo envío. Termino la palabra y te lo envío. Entonces, lo que sí es cierto, y esto es importante que la gente lo sepa en su casa, es que la derecha sí ha impactado y sí ha tenido un papel en la votación de esta nueva Constitución. Por lo tanto, no es de extrañar también, y aquí hay que ser muy claros porque los panelistas de la derecha en cada uno de los programas dicen que esta es una Constitución que avanza hacia el socialismo, qué sé yo, y no es así. Lamentablemente con esta nueva Constitución no se acaba el negocio de las AFP,
no se acaba el negocio de la salud, que es realmente cruel, no se acaba el negocio de la educación, no se van a acabar, termino con esto por favor, porque quiero terminar mi intervención, no se van a acabar los salarios de hambre, y con esto termino, justamente porque el problema es que no afecta la ganancia de los grandes empresarios, de esos que han sido los privilegiados de los 30 años que se impugnaron. Tere Marinovich, por favor. Después de este discurso de Pinochet y la derecha, voy a hablar. Respecto de la vivienda social, quiero reafirmar, enfatizar que efectivamente la vivienda queda consagrada como, o sea, las personas que accedan a una vivienda social accederían con la mera tenencia. Eso significa, la palabra tenencia, cuando se dice que alguien tiene la tenencia, se supone entonces que otro tiene la propiedad. Y eso es tremendamente grave porque es una necesidad y una demanda bastante sentida de la población. Cuando hablamos de que decimos que esto es poco democrático someter a plebiscito la oferta de una nueva constitución y hacer modificaciones posteriores a ese plebiscito que incluyen asegurarle, no permitirle competir, asegurarles escaños a 17 personas. Quiero decir que esos escaños, los 17, salen electos con el 7% del padrón electoral. O sea, sus gentes, las supuestas personas a las que ellos representan, no los eligieron. Así que esto tiene representatividad nula. Hay 6 convencionales que tienen menos de 1000 votos. Una que salió electa con 61 votos. No porque con eso se salía elegido, sino que porque tenían el cupo asegurado. Si a usted, René Naranjo, le parece razonable tener cupos asegurados, a mí me parece increíble. Lo que ha hecho esta gente ha sido victimizarse y a través de esa victimización tratar de obtener beneficios distintos al resto de los chilenos, porque todos los chilenos, estoy terminando, Dauno, todos los chilenos han crecido con esos miembros de pueblos indígenas, han tenido las mismas condiciones de vida, han tenido las mismas oportunidades, han podido competir en política, han ganado, ha habido diputados, ministros, intendentes, alcaldes. Entonces, esta victimización, tú vas a poder contestarme, Dauno, esta victimización es la razón y es la forma para decir: yo no estoy en la misma condición que este chileno que creció al lado mío, y por lo tanto merezco privilegios especiales. Chile es un país mestizo, no es un país de indígenas, es un país mestizo. Lo son ellos, lo somos nosotros. Todos somos mestizos. Le quiero preguntar a la gente que nos mira si sienten que no ha habido prejuicio contra los pueblos originarios en la historia de nuestro país. Las personas como yo, que ya hemos vivido un rato, perdón, lo hemos visto. Lo hemos visto desde la escuela básica, por supuesto. Hay una historia de prejuicio y de exclusión. Espérate. Hay una historia de prejuicio y de exclusión contra los pueblos originarios, en particular contra el pueblo mapuche. Eso lo hemos experimentado todas y todos aquí. Entonces ahora hay que ponerle una posición de privilegio. Pero no es un privilegio. Es una oportunidad de que se establezcan sus derechos. ¿No es privilegio? No es privilegio. Mira, yo veo cómo reclama el panel del rechazo y pienso que ha hecho algo muy bien la convención, ¿no es cierto? Y el texto constitucional, que es molestar a la élite política. A la élite política no solo de la derecha y la extrema derecha, sino también a los que estaban apretados. ¿Tú no eres de lo la ha élite? hecho muy bien. Yo no soy de la élite política. Yo no soy de la élite política. Yo soy un periodista que trabaja. Tú eres un periodista que compitió y perdió. Yo soy una dueña de casa que compitió y ganó. Pero la lista de Chile vamos. Pero por favor, oye, pero es una representación. Donde fuiste a representar. Pero tú fuiste a representar. ¿Cuánto gobernado la élite política que tú consideras élite? Y la concertación también, por favor. Por favor. Y en ese sentido yo creo que ha dado en el clavo la convención, ¿no es cierto?, de molestar a la élite política. No, o sea, de eso se trata la convención, para dejar a la élite. Y de poner otro, porque es profundamente... A ver, René, baje un poquito. Quiero, Tere, por favor. René, pero tú dices que ha dado el clavo la convención de molestar a las élites políticas. Así es, porque tiene un sentido profundamente ciudadano. Lo digo tal cual. Yo creo, René, ustedes saben, yo solamente modero, de repente... Pero yo creo que dar en el clavo la Constitución, molestar a las élites políticas es un fracaso. Yo creo que la Constitución es precisamente dar un marco para que todos estemos relativamente contentos. Ahí diferimos un poco. Carolina, escuchemos a la invitada. Me permiten hablar porque en realidad, mira, seguir en la discusión,
tú nunca vas a reconocer que ha sido democrático el poder generar espacio. Porque no estoy de acuerdo. Pues. Obvio, pues sí, es lógico. Es obvio, sería impensable que pensaras de otra forma. Lógico, pero está bien. Bueno, pero esa es la gracia, que ella piensa y usted piensa por eso, yo quiero hablar de lo que yo quiero plantear. Okay. Y lo que quiero plantear es lo siguiente, es más allá de que quieran o no reconocer si es pertinente o es un derecho para los representantes de los pueblos indígenas estar en la convención. No son representantes más allá de los eso, pueblos indígenas. pero es que para ti jamás lo van a hacer. Es que no lo son, no hay ni un argumento para que lo sean más que ellos lo dicen. No hay nada que demuestre que lo son más que ellos lo dicen. El 50% de la población iniciando este programa. No estoy hablando de un grupo, un sector político, obviamente no yo. Estoy hablando de un sector político. Pero vas a escuchar, vas a dejar, o sea, no me importa que no me escuche. La he oído todo el rato. No me importa que no me escuche, pero sí que te calles para poder hablar. Lo que yo quiero señalar es que mira, lo que aquí ha ocurrido en este país, no solo hace 30 años, no solo hace 47 años, sino, son temas que el país no está acostumbrado a hablar. Pero me parece importante traerlo hoy día. Lo que aquí ha ocurrido es que, incluso más allá de molestar a la clase política o no, lo que aquí ha ocurrido es que lo que trae como propuesta esta nueva Constitución es cambiar la lógica en la que se ha venido construyendo el país desde que somos Estado-Nación, no desde la dictadura que impuso a sangre y fuego la Constitución pinochetista, sino seguimos con Pinochet. Desde que... ¿No quiere borrar de la historia todo? No quiero hablar no lo vas a lograr. Entonces... Por favor. Pero tú no lo... Por favor. Ya, Carolina, termine su idea. Que Carolina termine su idea. Pero no te ofusques, no lo nombres tú y suficiente. El punto es, lo que quiero señalar es que desde que existe el Estado-Nación en este país, se impone un Estado monocultural. ¿Qué significa eso? Que nos han obligado a educarnos desde el occidentalismo, a asimilar todas las culturas en una sola, a invisibilizar a los pueblos indígenas que nos pueden gustar o no. Yo no tengo... A mí me encanta, digamos, no tengo problema. Es que no tendrías por qué tenerlo, son personas que también son parte de esta tierra, son antes de que existe el Estado-Nación y por eso son estados preexistentes. Y durante más de 200 años han sido invisibilizadas sus culturas, pero además, el desarrollo del país también se ha privado de los aportes que las formas y las condiciones de los pueblos indígenas pueden hacer para el desarrollo del país, en armonía, en equilibrio con los desarrollos productivos y con la naturaleza. Por lo tanto, aquí lo que molesta, lo que incomoda y lo que ha hecho una resistencia pero brutal en contra de estos cambios, y no estoy personalizando en quienes están acá en el panel, sino en quienes están por el no apruebo y como han descalificado en base a noticias, es porque se vienen a cambiar las reglas y las lógicas con lo que se ha venido construyendo Pancho Rego, lo necesito escuchar usted. Pancho Rego. A ver, Pancho Rego me está levantando la mano, Pancho Rego. A mí me interesa mucho que en los paneles televisivos se hable con la verdad. Y acá ya escuchamos primeramente que por la convencional Carolina que la Constitución no había sido modificada, lo que es una mentira. Y luego también señala una siguiente mentira que dice que los derechos se han privatizado, se han mercantilizado por el concepto del Estado subsidiario. Y a mí me gustaría decantarte el concepto porque parece que no sabemos en qué consiste el concepto. Y el concepto fue delineado por la doctrina social de la Iglesia y implica básicamente que son las agrupaciones de la sociedad civil las que primeramente tienen la obligación, la necesidad... Pero René... ¿Juan 23 tiene la culpa de los abusos ahora? ¿Cómo se te ocurre decir ¿qué tiene que ver la doctrina social de la Iglesia? René, por favor. A mí me extraña que siempre digan en este panel... Vamos al argumento, y yo no te he escuchado nunca un argumento, René, respecto a historia o de la limitación conceptual. Y el concepto subsidiariedad, René, el concepto subsidiariedad, amigo mío, fue delineado por la doctrina social de la Iglesia. Y cuando tú quieres analizar el concepto del mismo y entender en qué consiste la actuación de la sociedad civil, por eso implica que es Juan 23 responsable de los abusos cometidos con un sistema neoliberal del Estado subsidiario. Esa formativa que yo no voy a poder suplir en este programa y vamos a hacer lo posible por intentar explicarlo. Lo posible por intentar explicarlo. Y acá lo relevante, René. Pancho, te explico. Pero estaba hablando. Pero René, a ver, muchacho, no, a ver, espérate, Pancho, René, por favor. René, estaba hablando Pancho, que Pancho termine y después voy contigo. ¿Ok? Lo hacemos así, ¿estamos? Vamos. Da uno, no se te vaya a ocurrir levantar la mano. Si no he hablado nada. No me puedo hacer cargo
las falencias formativas. Pues entonces, el concepto de subsidiariedad, amigo, implica que somos nosotros, los miembros de la sociedad civil, los que primeramente tenemos que resolver las necesidades que nos corresponden como miembros del mismo cuerpo colegiado. En la medida en que no seamos capaces de resolver esas necesidades básicas, un organismo superior, como en este caso sería el Estado, tiene que venir a ayudarnos en la satisfacción de esas necesidades. Y te lo decanto muy simple, con lo que hace la Constitución actual de 2005 de don Ricardo Lagos, que parece que tampoco lo sabían. Esta Constitución, que es la que tenemos hoy en día... La que tenemos hoy en día vigente, René, la del 2005, que ya la firma el expresidente, sería bueno revisarla de vez en cuando, establece que el Estado, por ejemplo, puede participar activamente en actividades empresariales con una ley de quórum calificado. Eso es 50% más uno de los diputados y senadores en ejercicio. Entonces, estamos hablando de una deformación conceptual, de una deconstrucción de conceptos propio de la izquierda, que yo no entiendo porque es parte de la deconstrucción histórica que han realizado, tanto de conceptos como de procesos históricos. Y cuando nos vamos a la decantación, o sea, yo les di espacio a todos para hablar, así que... Me voy a tirar mis 2 minutitos. Pero cuando hablamos en la propuesta de borrador de texto constitucional y vemos los derechos sociales en particular, porque ese es el tema de fondo que a mí sí me interesa mucho conversar, yo veo que hay letras chicas en todos y cada uno de ellos. Entonces, cuando hablamos de vivienda, hablamos del derecho a gozar de una vivienda digna y adecuada, estableciendo los criterios de adecuada como habitabilidad, asequibilidad, accesibilidad, servicio, hasta pertenencia cultural. Y cualquier buen abogado bien formado en el derecho sabe que los atributos del dominio, amigos míos, son 3. Usar, gozar y disponer. El uso, la utilización, el goce de hacerse dueño de los frutos que yo produzca, y la disposición es poder vender o heredar. No estamos hablando de propiedad, letra chica. Acá solamente el goce. En materia de salud, te dicen van a poder haber prestadores privados y públicos. También te lo dejan en letra, pero la verdad es que el 7% de los cotizantes, hoy en día DISAPRE, 3.3 millones de personas, va a pasar obligatoriamente un fondo nacional administrado por el Estado y solamente sobre el 7% se va a poder establecer. ¿Eso lo dice la Constitución? No, y por favor. La Constitución garantiza la participación de los privados. Y es lo que le estoy diciendo, amigo, pero sobre el 7%, sobre la cotización obligatoria. Cualquier trabajador común y corriente, y por favor, pero oye, el turno de René Naranjo. No, muchachos, estamos. Ya lo leí. Me los mutea a todos. Me los mutea, no se escucha. René, Carolina no te escucha, Pancho no te escucha, no se escuchan, están peleando solos. La gente no se está enterando. Yo iba a decir Naranjo. Sí, no, es que no, por lo que pasa es que no hay que hablar sobre la base de tergiversación. René, apúrese, por favor, que estamos cortos de tiempo. La gente sabe en la casa que el Estado subsidiario en Chile instalado por la Constitución del 80, ¿no es cierto? La gente lo sabe porque lo ha experimentado. Eso se ha traducido en el sálvese quien pueda, ¿no es cierto? Esa ha sido la vía en Chile, sálvese quien pueda. Y así hemos llegado a una situación de gran deterioro, ¿no es cierto?, social, en que, entre otras cosas, se provocó un estallido social, que ya lo hemos dicho, una explosión telúrica que dinamitó el sistema político y la convivencia rudimentaria que quedaba. Es lo que propone la Convención hoy día, para decirlo en el texto, ¿no es cierto?, para decirlo muy claro. Es, como tú decías, Carolina, es la instalación de un Estado social, democrático y de derecho, ¿no es cierto?, donde las personas, todas nosotros, los que estamos aquí, usted también, señora Marinovich, ¿no es cierto?, tengamos derechos que no tenemos hoy. Ese es el punto central. Ok, René. Mira, aquí, Magdalena o Tere, ¿quién va? Me gustaría aterrizar un poco el tema. Me gustaría aterrizar un poco el tema de la salud. El tema de la salud que Pancho lo... ¿Me regalas 30 segundos al final para leer el artículo? Porque parece que no se lo conocen. 30 segundos, metralleta Orrego, 30 segundos. El sistema, me gustaría hablar del sistema de salud, que va a ser más... Orrego, usted lea allá, yo lo voy siguiendo acá. ¿Cuál artículo? Era del derecho a la salud. Vamos, parta, Orrego, parta. Léalo. ¿Era después, dijiste? Sí, vaya. Léalo. Derecho a la salud. Tere, léalo. Artículo 279, artículo 14. Pancho quería hablar después de que... No, pero iba a leer el derecho a la salud. Magdalena va a hablar y después Pancho... No, iban a leer el derecho a la salud. Leamos el tiro, entonces. Inciso final del número 279 del primer borrador, inciso final, y vamos textual. A mí me encanta esta parte, que lagartes que dicen, ¿verdad? El Sistema Nacional de Salud será financiado a través de rentas generales de la Nación. Adicionalmente, la ley podrá establecer el cobro obligatorio de cotizaciones. Le hace el 7% que usted hoy en día paga a empleadores, trabajadoras y trabajadores, con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. La ley determinará el órgano público encargado de administrar el conjunto de los fondos de este sistema. Claro. Es lo que dice acá, es lo que dice. Pero te saltaste no, todo el artículo. Y nos tratan de mentiroso. Oye, y tengo que leerle
Pero léelo completo. Pero no es tan simple, Linda. Léelo completo. Muchachos, Carolina. Ustedes lo que hacen es pescar un texto que les acomoda y léelo completo. No, pero lo cierto es que el negocio de la salud que tanto le A ver, no se escucha nada, muchachos, están hablando solo, nadie los está escuchando. Tere, nadie te está escuchando. Pancho, nadie lo está escuchando. @sinfiltro_TV, nos puede encontrar en todas las redes sociales. Ya, a ver, Dauno, por favor. Tero, Magdalena. Dauno, ¿qué dijiste? Que estaba haciendo el ridículo cuando insultaba a los contribuyentes. Está faltando el respeto a una invitada a este panel. Y de hecho es peor aún. Es peor aún porque tú le faltaste el respeto al joven Anthony cuando fue empujado por el río Mapocho. Entonces ahora se vienen a ser víctimas. Yo la solidaridad con Anthony y con su familia desde aquí. A ver, nos vamos a la Constitución, no nos salgamos del tema. Nosotros debatimos ideas. Muchachos. Nunca hemos atacado personalmente a los panelistas. Nunca hemos atacado personalmente a los invitados. Debatimos ideas. Ok, muchachos. Muchachos. Tengo que parar, entonces me tengo que ir a corte comerciales o paro el programa. Ya, ok. Señores, por favor. Señores. Pancho, por favor. Carolina, no puedo seguir el programa. Pero tampoco deberías no lo puedo seguir. permitir. ¿Qué hago? ¿Voy a comerciales? Permitir que nos traten de mentirosos. Ok, seguimos entonces, ya. Yo no soy una mentira. Muchachos. Tere. Nada, que finalmente este espectáculo confirma un poco que estamos frente a un texto constitucional votado a ciegas, de manera muy irresponsable, por gente que creía que era oportuno llegar al ex Congreso disfrazado de corpóreo, cosa que ningún chileno puede hacer, de dinosaurio, de Pikachu, a tomar la guitarra, a hacer machitunes, a votar desde la ducha. Son cosas que ningún chileno hace y me parece que fueron una falta de respeto para los chilenos. Y tenemos un texto constitucional que es un texto perfectamente coherente con ese tipo de actitudes que parecen anecdóticas, pero que finalmente dan cuenta de una cosa poco seria, poco responsable, poco profesional. No es obligación ser abogado para escribir una constitución o para haber participado en este proceso, pero sí era obligación informarse y dejarse y aprender y dejarse aconsejar. Deberías haberlo hecho. Y eso fue lo que hicimos. Eso fue lo que hicimos. Si usted puede revisar las indicaciones que presentamos y que ustedes rechazaron. Por ejemplo, Magdalena Miller. No es un detalle estos comportamientos que vimos durante todo el proceso de constituyente, porque esa misma gente que se disfrazó, esa misma gente que votó desde la ducha, esa misma gente que votó, digamos, los asesores jurados, esa gente es la que estuvo a cargo de redactar todo esto. Entonces, aquí se ve el resultado, con unas cosas que se contradicen entre ellas, los artículos, realmente cosas muy mal pensadas. Y quiero insistir en el tema de la salud, porque hay temas relevantes para la gente y son pensiones, salud, educación, seguridad también, pero eso no pasa tanto por el tema constitucional. Rechazaron unas y el cosas tema, increíbles. El tema de la salud, creo que la gente todavía no le toma el peso a lo que se puede aprobar, porque si bien es cierto, claro, no es que no puedan existir los prestadores privados, eso es verdad. Lo que pasa es que el sistema es más segregador aún que lo que tenemos hoy día, lo que se quiere implantar, porque tú tienes que tener un 7% destinado a la salud estatal. FONASA, un sistema único de salud. Puede ser más o menos. Bueno, puede ser más o menos, pero tú tienes que cotizar sobre eso para contratar un seguro de salud. Aparte. Entonces, ¿quiénes van a poder hacer eso? Eso sí que lo van a poder hacer los súper ricos. Y además los usuarios de FONASA, acostumbrados son más de 2 millones de usuarios de FONASA que pueden asistir al sistema privado, no lo van a poder hacer. Ok, Carolina, y eso sí cambia la vida de la gente. Sobre el 7% vamos a tener que cotizar algunos para tener salud privada. En ninguna parte dice eso. Dice que una pregunta. Esto es una pregunta, Carolina. En ninguna parte dice que tienes que pagar sobre el 7%. Pero si el 7% va al no se te está diciendo eso. Pero entre los dos gritando no le alcanzo a entender. Déjame decirte, lo que dice es que las cotizaciones de salud de los trabajadores
van a un fondo nacional administrado por el Estado, ¿no es cierto? Exactamente. Hay un sistema, déjame terminar la pregunta. Hay un sistema nacional de salud integrado. Ya, perfecto. Y obviamente se va a financiar con los trabajadores, con los empleadores y con los ingresos que haga la pregunta. De la nación. Te voy a hacer la pregunta. ¿Qué quieres la pregunta preguntar? y tú me puedes responder. ¿Qué quieres preguntar? Te estoy diciendo, este 7% va al sistema nacional público. Si la persona quiere tener un sistema privado, un seguro de salud privado, ese 7% que hoy día usa a lo mejor en ese seguro privado, en INSAPRE, en lo que sea, ese 7% ya fue al fondo común, tiene que pagarlo aparte. No ¿Eso es así o no? Eso no es así y no está establecido así. La ley va a determinar cómo vas a distribuir tu cotización en este sistema integrado de salud, donde van a poder participar los públicos y los privados. En ninguna parte. A ver, eso no es verdad. En ninguna parte dice 7% ahí. Yo te puedo permitir. La cotización es obligatoria. Mira lo que dice el presidente de la Yo te puedo permitir que digas todas las mentiras que quieras, pero no te voy a permitir que tú me trates de mentir. Estoy diciendo que eso no es verdad. Ten cuidado. No es verdad. Acabas de decirle mentirosa a la Magdalena en todo caso, por si acaso. Ustedes dos. Eso no es verdad, estoy diciendo. Tengo todo el derecho a decir que eso es mentira. Es verdad que tú eres del Partido Comunista y el ¿Qué Partido tiene que Comunista ver? ¿Qué tiene que ver de dónde es como está en la esencia del Partido Comunista. Pero mira, bueno, te has dedicado los 11 meses a caricaturizar. La mentira es una herramienta de política. Muchachos. Comunista es un insulto. A ver, aclaremos. Yo creo que acá hay un tema importante. Espérese, Carolina. Muchachos. A ver. Espérese. Mutéamelo a todos. Aclaremos un tema que es tremendamente importante para toda la gente. El tema del 7%. A ver, Pancho Rego, explíquelo con pera y manzana y después voy a venir para acá. En este país tenemos un sistema mixto, donde hay gente que están aseguradoras privadas, que son las ISAPRE, y estamos muchos millones de chilenos, 14.5 millones de chilenos en FONASA. Los chicos de ISAPRE y los que somos FONASA tenemos establecido por ley el cobro de un 7% mensual que se nos descuenta nuestro sueldo y va a donde nosotros elijamos. Claro. O mi 7% puede ir a la ISAPRE, mi 7% puede ir a FONASA. Obligatoria. En la medida en que es el artículo, pero es que yo ya lo leí, artículo, y señora que está en la gacha, artículo 279, inciso final. La ley determinará el órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos de este sistema. Eso implica, en interpretación jurídica de los efectos jurídicos de la norma constitucional, que la cotización obligatoria que está fijada en este mismo inciso pasa a ser administrada por un órgano único. El Estado, amigos míos, no compite con el mismo Estado. El Estado es por per se monopólico en las empresas que tiene de administración. Cuando el Estado es el único encargado de administrar el fondo total de cada trabajador, eso implica que el 7% de los que somos FONASA sigue estando en FONASA, y que el 7%, que podría ser un 5, podría ser un 4, podría ser un 7, podría ser un 10, porque lo determina la ley, se va al mismo fondo. El problema, que con esto termino, que para la gente que está en la casa esto es muy importante. En la medida que los que somos FONASA y los que tenemos nuestras familias en FONASA perdemos la posibilidad de libre elección, que somos aproximadamente el 60-70% de los cotizantes de FONASA, usted que saca el bono y se atiende en un prestador privado, por ejemplo, una Integramédica, por ejemplo, un Megasalud, por ejemplo, en la Clínica Dávila, a la que yo voy de forma habitual, en la medida en que los prestadores privados no tienen la capacidad de seguir financiándose con ese 7%, que estamos hablando de 3.3 billones que ingresan a ese sistema. Si tú sacas solo el 7%, estamos hablando de 2.2 billones. En la medida en que esos privados no se pueden financiar, usted como FONASA no va a poder comprar el bono para atenderse libremente en un prestador privado. Es una falacia. Entonces, acá el punto de fondo es que con este sistema... Eso no está así en la Constitución. Con este sistema lo que pasa es que el Estado administra ese 7%, y si usted quisiera tener un prestador privado tiene que cotizar sobre el 7 o lo que eventualmente pide. Yo lo veo. A ver, ¿quién de acaba de responder? Yo estoy pidiendo la palabra hace mucho rato. A ver, da uno. Los veo muy preocupados por el tema del futuro de la ISAPRE, cuando el presidente de la asociación de ISAPRES dijo:
No, ¿qué? ¿Qué no, dije? es que no estoy preocupada por el presidente de la Asociación de ISAPRES, el presidente de la Asociación de ISAPRES, quiero hablar sin que me interrumpan, es que no me dejan hablar. El presidente de la Asociación de ISAPRES dijo: lo que propone la convención sobre este sistema que proponen respecto al sistema de salud no es muy distinto a lo que hay ahora, salvo por el hecho de que toda la cotización tiene que ir al Sistema Nacional de Salud y por lo tanto, no se conocen cuáles son los cambios que se van a hacer precisamente en el sector público. Es decir, esa es la preocupación del jefe del negocio. Porque justamente, y ahí difiero con René Naranjo, lamentablemente difiero en ese punto, yo creo que esta constitución y esta convención no ataca a la élite, no los golpea donde los incomoda. Yo creo que la élite está dividida. Hay un sector atrincherada en el rechazo, evidentemente, muy bien representada aquí por la convención del Marinovich, y hay otro sector representada por otros sectores, por ejemplo, como la clasificadora de riesgo Moody's, que dijo que están por el apruebo y que el rechazo iba a traer más problemas a la sociedad chilena. Entonces, pero Gonzalo, tengo que terminar. ¿Cuánto le queda? Dame 40 segundos. Ya, listo, vamos. Entonces, hay un sector de la élite que está por el rechazo y hay otro sector que no está por el rechazo, que está por el apruebo, porque este proceso constituyente nació en el 15 de noviembre como una forma de desviar la movilización, de desviar la lucha, evidentemente, y como digo, en esta nueva constitución no se termina con el negocio de la salud, no se termina con el negocio de las AFP, por ejemplo, lamentablemente, porque no se hace cargo de que para garantizar los derechos sociales que se pidieron en la rebelión de octubre, hay que afectar la ganancia empresarial, hay que afectar, por ejemplo, esos millones de dólares que fugaron desde 2019. No, terminado. Y ahora con esto cierro. 40 segundos. Yo solamente quiero decir algo que a mí me parece una farsa toda esta, como una especie de show, esto de que son patriotas y que defienden los signos patrios, qué sé yo, y cuando apenas pudieron trajeron a una monarquista española a hacer campaña por el rechazo. Están a favor de la monarquía. Son tan patriotas. Y con esto cierro. No, ya pasaron los 40. Marinovich, no me dejan hablar. ¿Quiere Marinovich? ¿Quiere responderle a Daun? No, yo quiero. Dije la verdad. A ver, el santerío. Cuando se habla de verdad, el santerío no merece respuesta. Ya me sabéis que llevo fuera de broma, llevo un año oyendo mentiras. Lo que dice el señor de la ISAPRES es lo mismo. Dice que la plata se va a un fondo común nacional. No, y eso es lo que nosotros estamos diciendo. No va a ser muy distinto a lo que hay ahora. Yo no estoy defendiendo la constitución. No, hay un solo detallito que tenéis que pagar doble. Si eso a la gente no le importa. No tienes que pagar doble en ninguna parte. Deja de mentirle a la gente. Carolina, por favor, saca las conclusiones del caso. El gran problema es que no se hace cargo del Carolina, nadie te dice, la Constitución no dice. Deja de mentir. ¿Puedo terminar? La Constitución no dice. Pero deja de mentir. Va a dejarme terminar. Solo eso te pido. Deja de mentir. ¿Puedo terminar o no? Que termine el término. Te estoy diciendo, no es obligación pagar doble, porque bueno, no es obligación pagar doble, te estoy dando la razón en una parte de lo que tú estás diciendo, por favor. No es obligación pagar doble, efectivamente, tu 7%, lo que sea, el porcentaje que fije la ley, va a un fondo común administrado por el Estado. No es obligación pagar doble, salvo que tú quieras tener un sistema privado, en cuyo caso sí tienes que pagar otra parte y tu 7% que hoy día te descuentan no puede imputarse a ese seguro privado. Eso sí está en el texto, no así explícitamente, pero cuando te dice que va todo a un fondo común, eso significa, si no saben sacar las conclusiones del caso, de la lectura de un texto jurídico... Las conclusiones que tú quieres es otra cosa. No, que eso ahí lo que pasa es que la interpretación tiene las interpretaciones tienen un límite, Carolina, ¿no? Yo no puedo sacar interpretaciones como las tuyas, imagínate, sería una sería locura. Bueno que aprendiera, porque no es tan complicado. Pero mira, esa supremacía intelectual. Estudiado, Carolina, estudiado. Vamos a ver. He hecho mucho esfuerzo por entender esta cuestión, justamente porque está en un lenguaje jurídico, y por lo tanto he hecho mucho esfuerzo, le he pedido ayuda a muchas personas, y esa es la diferencia entre lo que me pasa a mí y lo que te pasa a ti, que ustedes no lo hacen. Que no se dan cuenta ni siquiera lo que están votando. Ese es el problema. Y esto no es que a mí se me ocurra sola y lo invente sola. Es después de estudio. Pero no grites. Carolina, por favor. Yo hablo fuerte y voy a seguir hablando fuerte. Si tú quieres hablar así con la vocecita típica de esa Cándida que se usó durante todo este tiempo en la... Yo lo que solo quiero... ¿Te gustaron los 20 puntos? El sistema de... Por favor, acá el equipo de acá... El Sistema Nacional de Salud, entre otras muchas, porque aquí el amigo leyó solo la última parte. Que es la que me interesa. Voy a leer una parte importante que aunque no lo creas, también le importa a la gente. No solo el tema de las lucas, pero la primera parte establece que algo que en este país no se han preocupado y es importante que quede en la Constitución.
Toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental, que es importante plantear. Pero eso está muy bien. Qué irrespetuoso eres. No, estoy de acuerdo. Eres burlesco y te pido. Yo te escuché. No haga la sorna, no me haga la sorna. Tú eres abogado. Me queda 1:30, me queda 1 minuto 30. Por favor, dale, 15 segundos. Entonces, voy a solamente uno de los incisos, porque tampoco lo leíste, donde establece que el sistema de salud nacional podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. La ley determinará, no lo dijiste. Sí, lo dije. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse al sistema nacional de salud. Está súper claro. La ley determinará. Magdalena Miller, me quedan 60 segundos, Magdalena. Que nosotros no estamos defendiendo acá las ISAPRES, ni mucho menos. Ni mucho menos. Estamos defendiendo a todos los chilenos. Déjame hablar, porque tú ya hablaste. Estamos defendiendo a todos los chilenos, esos 14 millones de beneficiarios de FONASA que tendrían que recibir a todos los usuarios de las ISAPRES, porque no podrían seguir existiendo como tales, te lo digo, con un sistema de salud colapsado que tendría que pagar todas las licencias que tendría que dejar de usar el sistema privado, con todos los usuarios de FONASA que se benefician de eso, y los que pierden son los chilenos, no nosotros. Nadie más que usted va a perder con ese sistema. Amigo que mira ahí en la casa y que quiere informarse, este no es el apocalipsis. La ley se va a debatir en el Congreso, 10 segundos, y se aprobaron hoy los 4/7 para que el Congreso en los próximos 4 años revise las normas constitucionales. Este debate está empezando, la Constitución es una puerta que se abre para un nuevo debate sobre muchas gracias, muchas gracias Carolina, muchas gracias René, muchas gracias Pancho Rego, muchas gracias Magdalena Miller. Nos vemos en otro capítulo. Siga disfrutando de Sin Filtro, el programa que todo el mundo está hablando. @sinfiltro_TV en TikTok, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Nos vemos. Chao. 25 años potenciando la presencia de Internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número 1 de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en publimetro.cl. Vida Alcalin, agua alcalina premium, pH 8.0, desde Limache para toda la quinta región. Un lujo de agua. 45, by Director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Y Bite Me, las mejores hamburguesas. Búscalas en Apoquindo Terraza Omnium y próximamente en Terrazas Mall Plaza Gaña. Presentaron Sin Filtros.